Tema fundamental para cerrar negocios es el manejo de objeciones. Y obviamente para poder entender perfecto este tema, necesitas saber que hay una diferencia entre objeción y restricción. La restricción puede ser que el potencial cliente no tenga dinero, que no tenga la talla para utilizar el producto o que simplemente no sea el mercado meta. Y tú podrás estarle insistiendo en venderle a una enfermera un equipo para hacer pruebas de esfuerzo. Pues no, la enfermera no lo va a comprar porque quien lo compra es el cardiólogo y es el especialista en rehabilitación cardíaca. Entonces, debes de entender perfecto cuál es esta limitante que se te presenta y si son objeciones, pues tienes la posibilidad de darles una vuelta y enfrentar al cliente de manera apropiada, de manera persuasiva y llevarlo a una decisión de compra. ¿Cuáles son las objeciones más comunes? No me alcanza, está caro, déjeme platicarlo con mi esposa, quiero ver otras opciones. Todas estas son objeciones. Y la objeción, en la medida que tú la entiendes como tal, tienes la oportunidad de aplicar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar preguntas abiertas. Tú le puedes contestar con una pregunta que lo lleve a él a darte la respuesta, no que tú le des la respuesta. Cuando él te dice, está muy caro el producto, lo que puedes hacer es quedarte pensando y decir, ¿está caro? ¿Por qué? Entonces, quien te tiene que dar la respuesta es él, no tú a él. Y esa respuesta que te va a dar te va a llevar a un elemento que te permita nuevamente debatir o negociar con él. Entonces, él te puede decir, pues es que está caro porque lo he visto en otros lugares más barato o porque pues mi presupuesto es de tanto y no me alcanza. Entonces ya no es que esté caro, ya es que su presupuesto no era suficiente. Pero también podrías entender y decirle, ah, ok, si su presupuesto no es suficiente, podemos ver la forma de un financiamiento o podemos ver la forma de diferir los pagos o podemos ver la forma de que sí lo adquiera. ¿Por qué? Porque vale la pena, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes que es una objeción y aplicas una pregunta abierta, te vas a dar la oportunidad de un siguiente paso. No te cierras a que haya o no negocio. Por otro lado, debes de prepararte perfectamente acerca del producto, conocer perfectamente los beneficios que tiene el producto, porque un producto que tú ofreces tiene un efecto para el que lo compra, pero también tiene un efecto para la forma en que lo va a utilizar y tiene otro efecto que puede ser financiero. O sea, imagínate que compra un automóvil, pero ese automóvil, además de que lo va a utilizar él, lo va a utilizar para dar un servicio como Uber. Entonces, ese equipo o ese automóvil que está comprando lo va a utilizar como herramienta de trabajo o como generador de recursos financieros. Entonces, debes de entender cuál es ese retorno de inversión y ayudarle a que él mismo lo procese. Probablemente él diga, pues es que está muy caro, ¿por qué? Pues porque vale 400,000 pesos. Ok, a ver, permítame ayudarle un poco acerca de el análisis financiero. Si hoy usted da un pago de 80,000 pesos, que es el pago inicial de su inversión, esos 80,000 pesos serían el, el esfuerzo real que tiene que hacer para poder adquirir la unidad. Pero después tendría que pagar 10,000 pesos mensuales. ¿Ok? Vamos a pensar que así está por 3 años, 10,000 pesos. O sea, entonces, eh, tú tendrías que ayudarle a hacer una corrida financiera y que le facilite a él entender que esos 10,000 pesos, trabajando 8 horas diarias durante 25 días al mes, él puede obtener 50,000 pesos de ingresos, de los cuales esos 50,000 pesos, 20,000 pueden ser para sus gastos o su ingreso directo personal, los otros 10,000 pesos para el pago de la mensualidad del automóvil, otros 10,000 pesos
que él utilice para el pago del seguro, para la depreciación del equipo y para el mantenimiento, y unos últimos 10,000 pesos que utilice para el pago de otros gastos. Ahí está. Tú ya le facilitaste ese análisis y le mostraste que no tiene gran inconveniente para poder disponer del pago de esa compra. Entonces, no solo le estás vendiendo el automóvil, le estás ayudando a procesar la forma en que lo va a adquirir, la forma en que lo va a pagar. Y entonces le resuelves dos problemas. Uno, la adquisición de ese automóvil, y el otro, el entender cómo tiene el flujo de sus ingresos y de la forma en que lo va a pagar. Entonces, cuando vendemos un producto o un servicio, no necesitamos solamente prepararnos en hablar del producto, necesitamos ir más allá, en la forma en que lo va a utilizar, en la forma en que va a recuperar su inversión. Eso sí te lleva a cerrar buenos negocios y eso sobre todo te va a permitir manejar las objeciones. Ahora, otro elemento clave para poder manejar objeciones es, además de la preparación, además de las preguntas abiertas, el tener la relación de negocios exitosos que has logrado. Esos negocios exitosos, tenerlos descritos en historias cortas, te van a ayudar a dar respuesta a las objeciones que te presenta un cliente. Cuando un cliente te presenta una objeción y tú tienes a la mano, es decir, lista, una, un ejemplo, una historia que contarle, vas a tener la oportunidad de a través de ese testimonio persuadirlo de manera positiva a que vale la pena comprar tu producto, tu equipo, o a invertir en un terreno o a comprar un software. ¿Por qué? Porque le vas a decir, a esta pregunta me viene a la mente a- el cliente que hace 3 meses adquirió justamente esta tecnología. Y él me decía en aquel momento, oye Alex, no estoy muy convencido por esta razón. Y me daba sus argumentos. Y yo, bueno, al explicarle de esta forma, le facilité el entendimiento y tomó la decisión, lo compró y hoy día está disfrutando del uso del equipo y además está teniendo un retorno de tanto dinero y por otro lado está disponiendo de mayor tiempo para poder hacer otras actividades. Ese ejemplo que tú le compartes lo lleva a reflexión y lo logras persuadir a que tome la decisión de comprarte el equipo. Entonces, te estás preparando de manera tal que aprendes a hacer preguntas abiertas. Te estás preparando de manera tal que dominas no solo el producto o las características, ventajas y beneficios del producto, sino que además entiendes perfecto cómo va a utilizar tu producto y cómo va a beneficiarse en términos económicos o de tiempo o de disponibilidad al utilizar el producto. Y por último, estás utilizando historias de éxito que en su momento las vas a aplicar para poder explicarle esos testimonios, poder compartirle esos testimonios y llevarlo a esa decisión de compra. Entonces, cuando hablas de objeciones, no te cierras solamente a estar dando respuestas cortas y tú tratar de dar esa solución, sino lo estás llevando con estos elementos de preparación a una decisión favorable sobre la adquisición de tu producto o servicio. Entonces, cuando te enfrentes a un proceso de venta, tienes que estar preparado en todos estos detalles y obviamente esto te va a llevar a un resultado positivo, un resultado favorable. Los vendedores nos vamos alimentando de esa, de esa que le llamamos esa carnita, esa alegría, esa energía de lo que se siente cuando vendemos. Cuando vendemos sentimos placer, sentimos satisfacción, pero también cae o entra a nuestro bolsillo una comisión. Y cuando viene esa comisión, se forma un círculo virtuoso en el que vamos teniendo mayor confianza, vamos teniendo mayor satisfacción y vamos sobresaliendo de la base general de los vendedores que se cierran solamente a la idea de pensar
en los pretextos de por qué no vendieron. En cambio, al estar ya en un proceso de venta, viene ese sentido de decir, sí lo voy a hacer, y te vas mentalizando, y esa mentalización le da la vuelta a tus resultados. Entonces, cuando hables de objeciones o cuando te enfrentes a las objeciones del cliente, primero reconoce si es objeción o restricción. Una vez que reconoces eso, aplica preguntas abiertas. Esas preguntas te van a ayudar a que él te explique por qué te está dando esa objeción. Por otro lado, domina perfecto cómo se beneficia de tu producto o servicio. No te quedes solamente en las características, ventajas y beneficios. Y por último, mantén esa relación de historias que te van a permitir compartirlas en su momento para poderlo persuadir al cliente. Todos estos elementos te van a llevar a manejar de forma exitosa las objeciones. Por último, te podría decir que agregues a tu mente esa mentalidad positiva que te lleve a siempre pensar que vas a tener la venta. Piensa que lo que pones en tu mente, pones en tu vida. Así de que cuando salgas a vender, ve con toda esa energía, con todo ese entusiasmo, con esas ganas de lograr el resultado, con esa preparación y te meterás en un círculo virtuoso que te va a llevar a tener éxito de manera permanente. Espero verte pronto. Te recuerdo que compartas este video con la comunidad que se dedique a emprender o a vender y que sobre todo en este video van a encontrar una serie de recomendaciones, de tips y de puntos que te van a llevar a cerrar negocios, a hacer que las cosas sucedan.